Muchas gracias. Gracias, congresista. Tiene la palabra la congresista Marisol Espinosa. Presidente, me solicita una interrupción la congresista Lourdes, a las dos interrupciones la congresista Alcorta. Las dos interrupciones, congresista Alcorta. Presidente, gracias, congresista Espinosa. Nos hemos pasado acá prácticamente todos los días del mes de enero y creo que de diciembre, por lo menos la Comisión de Constitución y supongo que la de Justicia también, hablando exactamente de lo mismo que estamos hablando el día de hoy. Cuando hay un interés sobre temas tan trascendentes en la nación, en la República, creo que no hay que ser titular de la comisión para venir y empaparse y aportar lo que cada uno cree necesario. Pero estamos otra vez repitiendo como si fuera hoy día el primer día de la reunión. Cuando uno tiene interés va y se presenta, pues no hay que ser titular. Pero hay cosas que también contempla la Constitución, presidente. Y si uno quiere buscar notables, gente impoluta, gente decente, gente correcta, que en este país sí, claro que hay, tampoco están dispuestos a que les levanten el secreto tributario, el secreto de cuentas bancarias, de sus comunicaciones. No es así, las cosas no son de esa manera, es un manoseo, porque en este país nada se puede garantizar, absolutamente nada, todo se filtra, no hay forma de respetar eso, porque además implica un altísimo riesgo del día de mañana que una persona que tiene una cantidad, un fondo de cantidad de plata más allá de lo que puede tener una persona normal, se le pone en riesgo. No se va a prestar la gente decente, la gente correcta, no. No significa que no estemos de acuerdo con transparentar. Sí, hay que transparentar las cosas. Cuando sean seleccionados, elegidos, habrá que hacer una declaración jurada, habrá que hacer otra votación, otro sistema, en una notaría, con un abogado, con el cura, con quien crean. Pero las cosas no son tan baratas porque acá hablar y hablar nos podemos tirar toda la semana de nuevo pidiendo cosas que no son viables. Porque a algunos se les ocurre ponerla, es el camión que pasa a recoger lo que a cada uno mejor se le ocurre. Las cosas no son de esa manera, hay que aterrizarlas. Y no vamos a seguir perdiendo el tiempo el día de hoy para repetir lo mismo. Han debido venir, han debido estar en el debate, en la discusión. Pero no estamos dispuestos, presidente, a que esto se siga ampliando para que uno ponga lo que mejor le da la gana. Y después salen a los pasos perdidos para decir que no recogieron esto, no recogieron lo otro, no recogieron aquí, y es la matonería de todas las partes. Gente que ni siquiera pisó la Comisión de Constitución, ni una sola. Congresista Espinosa puede continuar. Muchas gracias, presidente. Presidente, de nada, congresista Alcorta. Insistimos en la necesidad de preparación de jueces y fiscales, señor presidente. El curso de profesionalización es básico y fundamental si queremos garantizar calidad en el sistema de administración de justicia. Antes, señor presidente, era un curso obligatorio de 2 años por lo menos, para garantizar el primer año formación académica y el segundo año básicamente lo que sería prácticas con un tutor especializado, ya sea un juez o un fiscal, dependiendo de lo que ellos escojan. Por eso, señor presidente, desde Alianza para el Progreso creemos que es fundamental que la administración de justicia sea un tema de línea de carrera, un proyecto de vida, donde las personas, en función de la meritocracia, puedan acceder, señor presidente, a los cargos de máxima representación de la magistratura o la judicatura, pero en función nuevamente de la meritocracia, de la antigüedad, de la capacidad que ellos puedan demostrar, porque lo que hemos visto en estos últimos años ha sido, a través de las escuchas telefónicas, una guerra de fiscales. Por eso, señor presidente, también consideramos que la inocencia se presume, y lo señala la Constitución, no es al revés, no se tiene que demostrar la inocencia. Por eso tampoco, en esta búsqueda definitivamente de lucha contra la corrupción, no podemos recortar derechos fundamentales. ¿Cómo le vas a poner a una persona prácticamente un chuponeo por delante? Señor presidente, el secreto de sus comunicaciones forma parte de sus derechos individuales, a menos, señor presidente, que lo autorice un juez o que sea un delincuente, que es diferente. Pero estamos hablando de gente que va a administrar justicia. Por eso, señor presidente, creo que el tema de derechos se tiene que tomar en cuenta. Y otro de los aspectos, señor presidente, en ambos textos sustitutorios reglamentan los procesos de selección de jueces y fiscales, pero no olvidemos que también se considera a los jefes de la RENIEC y de la OMPE.
y ahí también en los artículos 30, 31, 33 hay que hacer correcciones, pues es diferente el trabajo de la OMPE y la RENIEC del trabajo de administración de justicia, donde sí se requiere especialización para ser juez o especialización para ser fiscal. Acá también, pero es otro tipo de especialización que se requiere. Por eso le planteamos la propuesta para añadir al capítulo 2 sobre nombramientos los concursos para el nombramiento del jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE, y del jefe del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, RENIEC, tomarán en cuenta el conocimiento y experiencia en materia técnica y especializada según la competencia y funciones de la entidad a las que postulan en cada una de sus etapas. Se aplican todas las demás disposiciones relativas a nombramientos del presente capítulo en lo que les sea pertinente. Muchísimas gracias. Gracias, congresista. Tiene la palabra la congresista Alejandra Aramayo. Gracias, presidente. Estamos en un debate que hemos empezado a las 9 de la mañana, son las 12 del día y parece que no avanzamos mucho, presidente. Y esto ocurre porque tendríamos que hacer una evaluación por qué pasan las cosas, es que no hubo la posibilidad de que antes se pudiera trabajar de manera conjunta. Estoy revisando el dictamen de la Comisión de Justicia, presidente, y con especial aprecio quisiera hacer algunas observaciones al dictamen que nos propone el presidente de la Comisión. Quisiera empezar por los observadores y garantistas que están en el artículo 106. Literalmente dice, la Comisión Especial puede contar con observadores nacionales e internacionales para garantizar. Creo que ese tema es importante. Quien garantiza ahora son estos observadores. ¿Y qué pasa si no hay garantía, presidente? ¿Qué se prevé en ese extremo? Yo sé que hay corrientes ideológicas que no saben distinguir de qué es una democracia de lo que no lo es. Y podríamos ilustrar el ejemplo con la presencia del embajador venezolano y la actitud que han tenido. Pero no defender la soberanía o vulnerarla, ya pues, mucho, ¿no? Demasiado. Entonces nos quieren imponer de contrabando unos garantes. ¿Alguien sabe de dónde vienen los garantes? ¿Qué condiciones tienen? ¿Qué carga ideológica? ¿Qué presupuesto? ¿Qué presupuesto tiene? ¿Y a dónde apuntan? No, personalmente, presidente, independientemente de cualquier postura, si este artículo 106 se mantiene, no contará con mi respaldo. La autonomía de los poderes, la autonomía y la soberanía nacional nos corresponde a nosotros, presidente cautelar. Así que solicito que esto de los garantes salidos de no sé dónde con la plata de no sé quién sea retirada en el más breve plazo. Por otro lado, en el artículo 10, numeral 10.2, dice: las personas elegidas mediante concurso público de méritos para el cargo de miembro de la Junta Nacional de Justicia autorizan por escrito el levantamiento del secreto bancario, reserva tributaria y bursátil y de las comunicaciones. Como se observó en el debate en la Comisión de Constitución, presidente, este tema contraviene el artículo 2, inciso 10 de la Constitución Política del Estado. Y para tal tema se requiere una reforma constitucional. Si no, estaríamos aprobando un artículo absolutamente inconstitucional. También vulnera el artículo 2, numeral 5 de la Constitución Política del Estado, que dice que es por orden judicial, estrictamente por orden judicial, que se accede a esta información. Y he escuchado algunos, con todo gusto, el congresista Eresi me pide una interrupción. Cuando termine. Congresista Eresi, ¿tiene la interrupción? Sí, muchas gracias, colega Aramayo, muchas gracias, presidente. A lo largo del debate hemos escuchado varias intervenciones, la de nuestro colega Ollino Acosta, nuestro colega Pedro Lachea, nuestro colega Galarreta, nuestra propia colega Aramayo, hablar de que el proyecto tiene una serie de inconstitucionalidades. A mí me preocupa de que el Parlamento Nacional, en vez de preocuparse por elaborar una norma
bien elaborada, esté preocupándose del tema de los plazos perentorios. El poder legislativo es el Congreso de la República, es un poder autónomo, que no está sujeto a mandato imperativo de nadie, que no somos nosotros súbditos de nadie como Parlamento Nacional. Y si el Congreso de la República tiene que seguir discutiendo un proyecto de ley que es fundamental para el desarrollo de una reforma del sistema de administración de justicia, tendrá que agotar el tiempo que necesite el Congreso sin temores ni miedo. Segunda interrupción. Sin temores ni miedos a presiones externas. Somos el Congreso de la República, supuestamente somos el primer poder del Estado. No podemos ser violentados en nuestro fuero parlamentario. Muchas gracias. Puede continuar, congresista. Sí, presidente. Y me parece oportuna además la puntualización que hace el congresista Eresi. Cuando hablamos de la necesidad de evitar que en el sistema de administración de justicia participen los corruptos, hablamos de que la pena tiene un fin resocializador. Resocializa, reeduca y reincorpora a la sociedad. En el artículo 11, presidente, literal D, dice: los sentenciados por la comisión de delito doloso, el impedimento se extiende a los casos de procesos de reserva de fallo condenatorio por delito doloso, sin decir de algunas mejoras en la redacción y sintaxis de cada una de estos literales. La rehabilitación luego de cumplida una sentencia condenatoria no habilita para el desempeño del cargo. Entonces, el fin de la pena se ha desnaturalizado. Creo que si el fin es apartar a los delincuentes que le han hecho daño al Estado, presidente, tendrá que ser de manera expresa citados cuáles son esos casos. Pero no se puede vulnerar un principio garantista de la Constitución Política del Estado que dice que yo cometo un error y que con la pena y con el fallo y la reparación civil estoy habilitado, porque si no sería la muerte civil. Estoy de acuerdo que los terroristas, que los corruptos, que los que han sido condenados por tráfico de dineros y otros más, no sean parte de esto. Pero ¿lo vamos a dejar así de abierto? Presidente, considero que el congresista Oliva, a través suyo, podría hacer una modificación a estos extremos. Y finalmente, presidente, creo firmemente que hay que generar condiciones igualitarias de participación de la mujer. Y en ese sentido, presidente, he alcanzado un texto a los presidentes de la Comisión de Justicia y de Constitución el día de ayer. La redacción que planteé era principio de igualdad y no discriminación como parte de las medidas afirmativas que se desprenden del desarrollo constitucional y se garantice la presencia equilibrada entre hombres y mujeres en la conformación de la Junta Nacional de Justicia. No es tan ni es tan poco. Es una línea en la que el país podría avanzar, sin vulnerar derechos de la meritocracia, de la legalidad, de la razonabilidad y otros más que son parte de los principios constitutivos de este dictamen. El día de ayer, el Congreso de la República le ha negado al país tener un dictamen solvente de la Junta Nacional de Justicia al momento que no se aprobó el dictamen de la Comisión de Constitución. Hoy podemos mejorar el dictamen que nos alcanza la Comisión de Justicia solicitando al presidente que pueda acoger alguna de sus observaciones. Gracias, presidente. Tiene la palabra el congresista Juan Cheput. Gracias, señor presidente. Me pide una interrupción la congresista Marisa Glave, presidente. Congresista Glave tiene la interrupción. Muchas gracias, congresista Cheput. Pedí hace un instante, pero no me dieron la interrupción. El presidente de la Comisión de Justicia y a la presidenta de la Comisión de Constitución, en el texto consensuado, hay algo que podría ser, yo creo que podría entrar en contradicción con la reforma constitucional que aprobamos. Me refiero al literal A del artículo 2. El literal A del artículo 2, presidente, dice: nombrar previo concurso público de méritos y
evaluación personal a los jueces y fiscales en todos los niveles. Para el nombramiento se requiere el voto público y motivado conforme a los 2/3 del número legal de los miembros. Punto. El voto no altera el resultado del concurso público de méritos. Presidente, en la Comisión de Constitución, cuando debatimos la reforma constitucional, teníamos la duda sobre si era solo el concurso o si había la posibilidad de que los miembros de la Junta pudieran motivar el voto en base a la evaluación personal. Acordamos que debía ser a raíz de la evaluación y la... Segunda interrupción. Ahorita Glave tiene la segunda interrupción. Se acordó que por eso se mantenía la motivación del voto y se exigía un número alto, es decir, 5 de los 7 tenían que votar a favor de alguno de los miembros en concurso. Al colocar lo otro, presidente, se altera, porque entonces ahí, si ya no altera el concurso, simplemente entra en un contrasentido con el propio texto constitucional, más allá de las valoraciones, porque sé que tenemos valoraciones de todo tipo sobre si debiera ser solo un concurso de méritos o si también hay una evaluación. Pero al momento de decidir la reforma constitucional, optamos porque hubiera un criterio de valoración. ¿Por qué? Por el caso de Inostroza Pariachi, que precisamente justo calzaba en el caso de personas que podrían haber pasado simplemente por el concurso de mérito, pero que en algún momento fue retenido por precisamente valoraciones que se hicieron sobre su performance dentro de su carrera como juez. Entonces, sería importante no entrar en colisión con lo que ya aprobamos y ya está en el texto constitucional, que se alteraría con esa última frase del literal A del artículo 2, presidente. Gracias, congresista Cheput. Congresista Cheput tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Señor presidente, por excepción, usted decide. Por excepción, congresista Alcorta. Gracias, congresista. Y yo creo que sin desmerecer absolutamente todos los títulos, cargos, grados y posgrados y libros que hayan escrito, creo que es mucho más importante saber cuál es el recorrido de cada persona. Cosas para saber cuál es su naturaleza. Casados, solteros, viudos, divorciados, mantienen a sus hijos, les pasan la pensión, han violado, tienen antecedentes, deben infocor, han atropellado, han asistido al atropello, su vida personal, su conducta personal, porque pueden tener todos los títulos del mundo, pueden haber escrito 40 libros, pueden tener la mejor nota, pero ser unos reverendos sinvergüenzas. Creo también hay un tema de catadura moral que no está considerada. Acá están pidiendo barbaridad y media, porque esto está realmente hecho también un sacochado. Pero aterricemos las cosas como deben de ser. La catadura moral que se hace cada persona para entrar, inclusive al Congreso, van a llegar 3 proyectos de ley dentro de poco para exigir realmente quien altera su vida, su conducta, sus hojas de vida, se van presos, ya no es que lo votan, se van a ir presos por sinvergüenzas y mentirosos. Gracias. Puede continuar, congresista Cheput. Gracias, presidente. Señor presidente, el Congreso de la República es el escenario por excelencia para que sea una caja de resonancia de los problemas y asuntos más importantes del país. Por lo tanto, es el lugar, también por excelencia, en el cual se tendría que dar el ejemplo. Por eso yo considero, señor presidente, que me es imprescindible participar en este debate, ya que el tema de la paridad ha sido asumido por diversos colegas con un énfasis que merece, desde mi punto de vista, una respuesta. Siempre he creído, señor presidente, que para cambiar la realidad de un país es importantísimo el plano cultural. Y es por eso, señor presidente, que muchas veces surgen una serie de leyes de espalda a la realidad que ignoran nuestro sistema de usos y costumbres, es decir, lo cultural. Señalo esto, señor presidente, porque hace poco en este Parlamento habían 23 parlamentarios que no tenían bancada y se empezaron a conformar bancadas parlamentarias. Y en ese momento, señor presidente, se han conformado bancadas con solamente hombres, 5 hombres. Se desperdició la oportunidad de incorporar a mujeres y dar en ese sentido un ejemplo de la importancia del papel de la mujer en las conformaciones políticas. En ese grupo de 23 personas habían destacadísimas parlamentarias. Sin embargo, el gesto, que es lo que caracteriza a la política, se dejó de lado. Y se perdió la brillante oportunidad de utilizar la paridad y de esa manera dar el ejemplo. Por eso es que la ciudadanía se consterna cuando ve que no hay coherencia entre lo que se plantea y se busca cambiar a través de la ley cuando se ha podido hacer a través del ejemplo concreto y contundente. En ese sentido, señor presidente, es preciso señalar que se desperdició esa oportunidad. Y eso lo digo con firmeza, con altura y con mucha cordialidad por mis colegas.
para que vean que es importante el gesto en la política, y la política es la que al final, la que permite cambiar los acontecimientos en nuestro país. Por otro lado, quisiera hacer, señor presidente, dos precisiones de índole constitucional. En el texto que se nos ha presentado se indica que está prohibida la reelección inmediata. Sin embargo, la Constitución ha sido modificada en su artículo 155 y dice simplemente está prohibida la reelección. Por lo tanto, eso tiene que cambiar. Por otro lado, en el debate en la Comisión de Constitución hablamos de cambiar la experiencia profesional no menor de 25 años a 15, pues esto no iba a ser funcional en el artículo 156, y en el texto sustitutorio vemos que ya se ha cambiado y se coloca en el punto 10.1 con experiencia profesional no menor de 15 años o haber ejercido la cátedra universitaria por no menos de 15 años. Eso es inconstitucional. Se ha votado por un periodo de años no menor de 25. Quisiera que se hicieran esas correcciones del caso, señor presidente, y se tomara en cuenta los aspectos vinculados a que si realmente queremos cambiar la realidad de nuestro país, empecemos a ser coherentes para modificar la percepción que generamos en la ciudadanía. Gracias, señor presidente. Por invitación de la bancada de Frente Amplio, se encuentra en la Galería del Congreso de la República el exparlamentario Hugo Blanco Galdós, a quien saludamos por su consecuencia política y lucha por la justicia social y ecológica. Se encuentra acompañado de los congresistas Morales Ramírez y Apaza Ordóñez. Tiene la palabra la congresista Marisa García. Señor presidente, únicamente para resaltar dos puntos importantes. Después de haber escuchado todos los aportes, creo que queda un punto suelto. En el artículo 10, considero que debe incluirse como requisito para ser miembro de la Junta Nacional de Justicia no contar con parentesco dentro del 4º grado de consanguinidad y el 2º de afinidad con los magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público, porque si no se considera ese impedimento, vamos a tener los compadritos y a los hermanitos. Así que es requisito fundamental incorporar en un texto sustitutorio esta regulación. Respecto del artículo 11, literal B, no solo se debe señalar como impedimento el estar afiliado durante los 2 últimos años a un partido político, sino que no podemos permitir que ningún político pertenezca a la Junta Nacional de Justicia, porque será muy difícil para él sancionar a un magistrado que haya favorecido a algún líder político. Ahora, en el tema de empoderamiento de la mujer, en el tema de paridad, considero que el empoderamiento de la mujer es fundamental. Estamos en una lucha frontal contra la corrupción, contra el feminicidio, y si nosotros como peruanos desde el Parlamento no nos empoderamos, no vamos a poder acabar con este flagelo. Miren ustedes el porcentaje que tenemos acá. En el Congreso actualmente somos 39 mujeres parlamentarias de 130 parlamentarios, lo que representa el 30% del total de parlamentarios. Por favor, un poco de silencio para poder hacer la exposición. Lo que representa el 30% del total. Sin embargo, de 24 comisiones ordinarias, solo 4 mujeres son presidentas de comisión ordinaria en el periodo anual de sesiones 2018-2019. Si bien el desafío de empoderar a la mujer en la vida política es grande, considero que debemos empezar por esta propuesta, la propuesta del Ejecutivo, que es aumentar nuestra presencia en la esfera laboral, profesional, educativa y sobre todo en la cobertura de derechos fundamentales, y así poder erradicar la violencia contra las mujeres. Es necesario impulsar su empoderamiento. Para ello es importante promover iniciativas legislativas, como bien lo hizo el Poder Ejecutivo en el proyecto de ley 3745, que ocasiona la participación de la mujer en la Junta Nacional de Justicia. Yo converjo con Marisa Glave y con todas las que han participado, con Indira Wilca, que están apostando por el empoderamiento de la mujer peruana, que en la Junta Nacional debe haber paridad, además de estos 2 requisitos que he señalado que son fundamentales. Nada de relación de parentesco entre los miembros de la Junta y los fiscales o los jueces. Y el último punto es
el impedimento que sean parte de un partido político. Por favor, quisiera que esos aportes se tomen en cuenta. Gracias. Gracias, congresista. Tiene la palabra la congresista Rosa Bartra. Presidente, el congresista Mario Mantilla me solicita una interrupción. Congresista Mantilla, ¿tiene la interrupción? Las dos interrupciones, presidente. Dos interrupciones. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, Rosita. Presidente, yo le invoco al presidente de la Comisión de Justicia que definitivamente retire el artículo 106 sobre esta famosa observación que deben hacer organismos internacionales para garantizar. O sea, si por alguna razón no se contrata o no se pide a observadores para que vean un concurso, significa esto que se va a exponer este concurso a diversos grupos políticos o diversas personas para cuestionar todo un procedimiento o todo un proceso. Creo que se está exponiendo demasiado este tema a este proceso de selección, señor presidente. Por otro lado, en el numeral 10.2 del artículo 10, creo que se debe retirar ahí un párrafo, mejor dicho, una frase, porque ahí dice: las personas elegidas mediante concurso público de méritos para el cargo de miembro de la Junta Nacional de Justicia autorizan por escrito el levantamiento de sujeto bancario, reserva tributaria y bursátil. Es decir, cuando son electos, autorizan el retiro. Pero a continuación ponen: esta información solo se utiliza por la Comisión durante el concurso público de méritos y guardando la debida reserva de la misma. O sea, por fin, solo autorizan cuando son electos o antes de ser electos, en pleno concurso. Creo que ese tema tiene que ser aclarado, eliminando esa segunda frase, señor presidente. Muchas gracias. Congresista Bartra, tiene la palabra. Gracias, presidente. Yo quiero empezar mi participación saludando el esfuerzo que ha hecho el equipo técnico de las comisiones de Constitución y de Justicia para lograr consenso en algunos temas. Presidente, sin embargo, es muy complejo que se pueda lograr un texto final que responda a los intereses del país en temas de administración de justicia cuando se trabaja sobre un texto que no fue debatido. El texto de la Comisión de Constitución el día de ayer fue agotado en el debate y los puntos discrepantes eran mínimos. El texto de hoy día, presidente, contiene un gran número de observaciones que deben ser levantadas antes de entrar a votación. Presidente, se trata de un texto sustitutorio que tiene carácter reglamentario y que deja en realidad muy poco margen para los miembros de la Junta Nacional de Justicia de reglamentar con el tiempo y la reflexión debida. Los artículos que prácticamente son reglamentaristas son el 30, el 31, el 33, el 34, el 39, el 40, el 41, el 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 99, 100 y 102. Todos merecen una revisión, presidente, antes de que entren a debate. ¿Por qué? Presidente, y espero que la Comisión de Justicia, que en este momento está haciendo el trabajo técnico, escuche y pueda acoger. Saludamos que se haya superado por completo la discrepancia con respecto a la reforma constitucional que privilegia el mérito, es decir, privilegia que entren los mejores a formar parte de la Junta Nacional de Justicia. Estamos seguros, presidente, que si son 7 las mujeres que por mérito entran, van a ser las 7 mejores miembros de una Junta Nacional de Justicia. Sería absolutamente injusto que entrando 7 mujeres se aparten a 3 o a 4 de ellas para que en su lugar entren varones. Y por lo tanto se ha puesto en primer lugar el principio de igualdad y no discriminación. Igualdad y no discriminación, presidente. Las mujeres necesitamos oportunidades desde la base y en Fuerza Popular estamos completamente convencidos que vamos a trabajar para darle las mejores oportunidades a las mujeres para que accedan a los mejores cargos. Presidente, en el artículo 8 de este dictamen, privilegiándose la publicidad, debe establecerse que el voto
el voto y las calificaciones de cada uno de los miembros de justicia deben ser públicos y motivados. Mucho cuidado en la redacción del artículo 2, presidente. El artículo 2 está contraviniendo el texto constitucional aprobado en el referéndum del 9 de diciembre. El artículo 10.2 no se entiende, porque si bien es cierto, en el cuerpo normativo hablan de que para la entrevista personal se tomará en cuenta los datos relacionados al patrimonio, y estos deben estar referidos al levantamiento de su secreto bancario, reserva tributaria, reserva bursátil y reserva de las comunicaciones. Dice en el artículo 10.2 que será para el cargo del miembro de la Junta, es decir, se entiende que es para el ganador, para los que finalmente forman parte de la Junta. Sin embargo, más adelante, cuando hablan de las etapas del concurso y hablan de la entrevista personal, dicen que en la entrevista personal se tomará en cuenta esta información. Es decir, entonces se les va a levantar a todos los postulantes. Tenemos que no solamente aclarar eso, sino ver la pertinencia y la eficacia de medidas como estas. ¿Por qué? Porque si se levanta el secreto, ojo, yo quiero dejar claro acá que en la Comisión de Constitución y la bancada de Fuerza Popular no tiene ningún problema con que todo sea transparente y se levante todo lo que haya que levantarse. Pero vean la pertinencia. ¿Qué van a determinar? ¿Desbalance patrimonial? ¿Algún delito tributario? ¿Quién va a determinar esa información? ¿Los miembros de la Junta? ¿Va a haber un equipo especial que va a analizar estos secretos constitucionalmente protegidos? Si levantan el secreto de las comunicaciones, y esto es para efectos del concurso, ¿qué van a analizar? ¿Con quiénes se comunicaron antes? ¿Quién va a responder por el análisis de esta información y si este reviste o no algún tipo de elemento que nos lleve a pensar en algo delictivo? Presidente, es delicado y necesita ser debidamente tratado. La afiliación a una organización política los últimos 2 años. Revisen eso con cuidado, presidente. Nos encontramos en un momento en el Congreso de la República en el cual tenemos el compromiso de legislar para poder garantizar la participación política de la ciudadanía en las mejores condiciones. ¿Realmente pertenecer a una organización política te hace susceptible de prohibiciones? ¿Cuáles son las prohibiciones que se le deben dar a quienes deciden libre, voluntaria y honestamente participar en política? Voy a poner un ejemplo cualquiera. Si soy miembro de un partido político que busca reivindicar derechos medioambientales o derechos de personas con discapacidad, y ese es el objetivo central de ese partido político, ¿eso me inhabilita a participar en la vida pública de mi país? Evaluémoslo. Lo que la Constitución no permite es la participación activa en política. Presidente, el conflicto de intereses tiene que estar lo suficientemente regulado. Presidente, se están poniendo criterios que son ampliamente subjetivos y que han sido señalados por varios colegas congresistas a lo largo de esta mañana. ¿Qué significa trayectoria democrática y de derechos y de respeto a los derechos humanos en una entrevista personal, presidente? ¿Cuáles son los criterios que le van a permitir a quienes van a evaluar en la entrevista personal determinar si la trayectoria que tiene el postulante realmente ha respetado derechos humanos o es democrática? Esto lo sentimos, presidente, absolutamente direccionado por quienes quieren excluir a determinada participación de profesionales en este concurso. Si vamos a dar un reglamento, porque esto es un reglamento, no es una ley, entonces, por lo menos, hagámoslo lo suficientemente claro. Los cursos de capacitación o especialización hablan de una institución extranjera de reconocida trayectoria. ¿Quién le da la característica de reconocida trayectoria? Si van a reglamentar, repito, porque han hecho una ley reglamentarista, al menos pongamos las cosas claras. Y si es Universidad Nacional,
entonces esta debe ser licenciada. Si se capacitó en una universidad que está en proceso de licenciamiento, esa capacitación no sirve. Tendría que haber una fecha de corte en todo caso. Presidente, el congresista Olaechea lo desarrolló muy bien. Para destituir, presidente, y hay que aprender de la experiencia cercana para legislar a largo plazo, está como causal de destitución la comisión de un hecho grave que, sin ser delito o infracción constitucional, compromete la dignidad del cargo y la desmerezca en el concepto público. ¿Qué es el concepto público, presidente, colegas? ¿El que dictan los medios? ¿El que dictan algunos medios que nos pueden dedicar portada un día sí y otro también, titular un día sí y otro también, editorial un día sí y otro también? Y como no es delito, no es falta ética, pero desmerece el concepto público, entonces puede constituirse en causal de destitución. Cuidado. Cuidado sobre todo cuando estamos en épocas en las cuales la democracia se convierte en demoscópica y se guía por las encuestas o por los titulares. Llevar a cabo, propiciar reuniones o comunicaciones de manera directa o indirecta con los postulantes. ¿Cómo se propician reuniones de manera indirecta? Realmente podría llevar a un nivel de suspicacia que podría coaccionar a quienes deben ser autónomos en el ejercicio de su cargo. Llevar a cabo, propiciar reuniones o comunicaciones de manera directa o indirecta. ¿Cómo se propician comunicaciones de manera indirecta? Es altamente peligroso no definir completamente este tipo de causales de destitución. Reunirse fuera del horario de atención con personas interesadas en los procedimientos regulados por la Junta Nacional de Justicia. ¿Qué significa exactamente eso? Ningún tipo de reunión, ninguna. O sea, terminas tu horario y estás absolutamente impedido de tener alguna reunión. Presidente, revisemos esas causales de destitución. Saludamos que se haya tenido en cuenta todas las medidas de suspensión en el cargo. Es importante, presidente. El plazo de interposición de la tacha se subió de 3 a 8 días con respecto al dictamen de Constitución. Sería bueno volver a revisarlo, porque finalmente en plazos tan cortos para llevar adelante el proceso, extender el plazo de tacha a un periodo más largo, realmente no creo que ayude a que la ciudadanía pueda interponer mayores recursos impugnativos frente a un postulante que no reúna las condiciones o que sea susceptible de ser tachado. El regular que se le otorgue una dieta a el miembro de la comisión especial de la universidad privada también obliga a una revisión. Solamente él recibe dieta porque los demás lo hacen en función adicional a su cargo. Los demás también van a reclamar una dieta. ¿Por qué? ¿Quién asigna? ¿Cómo se asigna esa dieta? ¿La asume la universidad de origen o la asume el Estado? Presidente, el artículo 83 está disponiendo que la Sala Plena de la Corte Suprema y la Junta de Fiscales Supremos pueden remover o suspender la representación ante la Comisión Especial ante graves acusaciones de inconductas o actos delictivos. Presidente, el artículo 154, inciso 3 de nuestra Constitución, ha establecido que la sanción de destitución es competencia de la Junta Nacional de Justicia, por lo que la remoción en estricto, que es en estricto una destitución del fiscal de la Nación o del presidente del Poder Judicial por su condición de magistrados supremos, es competencia de la misma. Lo contrario quiebra, presidente, y lo quiebra gravemente el principio de independencia de poderes que ha justificado que tengamos un órgano constitucionalmente autónomo, como la Junta Nacional de Justicia, a cargo del nombramiento y destitución de magistrados. Este artículo, presidente, es abiertamente inconstitucional. La Secretaría Técnica Especializada, como lo han dicho varios acá, tiene más requisitos que para ser miembro de la Junta. Más requisitos. ¿Qué es lo que estamos buscando?
En el deber de colaboración, artículo 87, se ha debatido lo suficiente y se ha zanjado el tema que Servir no puede intervenir en la elección, en este proceso de selección. Servir depende del Ejecutivo y si lo que se busca es la independencia, no vamos a sujetar a la Secretaría Técnica para que se apoye en Servir, o sea, se apoya en el Ejecutivo. ¿Buscamos independencia o buscamos sujeción? Con respecto al artículo 92, inamovilidad de los representantes. Las universidades remueven a sus representantes ante la comisión especial por graves acusaciones de inconducta o acto delictivo. Esto tiene que ser retirado, presidente, porque eso tendría que definirlo la misma Junta, no la universidad que antojadizamente puede retirar a su miembro de la comisión especial. En cuanto a el artículo 99, 100, deberían adoptarse el texto de la Comisión de Constitución que ha sido debatido interinstitucionalmente. Si no se hace recibiendo la opinión de los involucrados directamente, se tienen errores como los que se están presentando aquí. Como por ejemplo, en el artículo 100, inciso C, cuando se habla de la investigación en materia jurídica, se toma en consideración desempeño en observatorios de investigación. ¿Cualquiera? Recordemos quiénes manejan los observatorios más importantes en nuestro país. Las pruebas de la entrevista personal. Inciso C. En la entrevista personal se toma en cuenta su trayectoria democrática y su respeto por los derechos humanos, un tema ampliamente utilizado por algunos para perseguir injustamente a otros. ¿Qué significa exactamente eso? Inciso D, la entrevista personal está exenta de cualquier tipo de prejuicio o discriminación contra la mujer y contra cualquier otra persona en situación de vulnerabilidad. ¿Qué dice el primer principio? Principio de igualdad y no discriminación. ¿Qué estamos asumiendo con esto en la entrevista personal? ¿Que ese principio no se va a cumplir? ¿Y que solamente la mujer o otra persona en situación de vulnerabilidad debe ser cautelado frente al prejuicio o discriminación? Todos debemos ser tratados sin ningún tipo de prejuicio o discriminación. El proceso debe ser impecable. Los observadores del proceso, sobre esto explicó lo suficiente el congresista Javier Velázquez. Cuidado con lo que se está haciendo allí. ¿Quiénes son estos observadores nacionales e internacionales para garantizar la objetividad, transparencia e idoneidad del proceso de selección a su cargo? ¿En quiénes estaremos pensando? ¿Quiénes garantizan como observadores transparencia e idoneidad? Presidente, la séptima disposición complementaria final. Repito una vez más para que quede claro, en Fuerza Popular o en la Comisión de Constitución de ninguna manera nos oponemos a todas las medidas de transparencia y fiscalización. Pero legislemos para que la ley que se apruebe no sea letra muerta. Se está disponiendo fiscalización patrimonial y del entorno vinculado. Las declaraciones juradas de ingresos, bienes, rentas y sigue serán presentadas a través del sistema informático que establezca la Contraloría. Fiscalización patrimonial y del entorno vinculado. ¿El entorno vinculado qué es exactamente? Todos los vinculados por filiación, es decir, segundo grado de consanguineidad, segundo grado de afinidad y cuarto de afinidad. Vamos a hacer fiscalización patrimonial de todo ese entorno. ¿De quiénes? ¿También de los postulantes? Y dice, ¿por qué me pregunto acá? Porque en el párrafo final dice, el resultado de la fiscalización patrimonial y del entorno vinculado constituye un criterio de evaluación en la etapa de entrevista personal. La reactivación de los plazos, presidente, se ha pedido una
un texto que debería ser aplicado, sobre todo porque tenemos suspendido al jefe de la OMPE y este tema debe ser resuelto en esta oportunidad. Y finalmente, presidente, yo voy a hacer referencia a algo que se ha pedido acá y que va a dar cuenta de la importancia de contar con información, con data, para poder tomar decisiones en materia legislativa. Se ha propuesto la congresista Wilca, y eso ya se ha retirado felizmente del texto original, que se suspendan los plazos de prescripción hasta por 9 meses luego de instalada la Junta Nacional de Justicia. Presidente, esta es una muestra, porque estoy cogiendo solo una muestra, de cómo a veces hacemos propuestas divorciadas de la realidad. Esta propuesta refleja el desconocimiento y sobre todo la conducta de elaborar leyes sin datos estadísticos y sin diagnóstico. Lamento que estemos avanzando en la elaboración de leyes con exigencias irrazonables del Ejecutivo respecto de los plazos. La ignorancia, pues, presidente, es atrevida, y la exigencia de hacer leyes sobre la marcha, apurados, ¿no?, porque hay que sacarlo ahorita, y sin mayor información, presidente, es puro atrevimiento. Y al final vamos a terminar con el remedio peor que la enfermedad. El ejemplo de hacer leyes sin el debido estudio se refleja en este pedido de suspender plazo de prescripción. En este punto debe tenerse presente que los plazos de prescripción se establecen en la ley en favor de los administrados. La incapacidad del Estado no puede pagarle al administrado. ¿Cuál es la carga importante de la Junta Nacional de Justicia en este momento? Hay 289 procesos de ratificación no sujetos a plazos de prescripción. Hay 117 procesos disciplinarios, de los cuales solo 45 se refieren a causales de destitución, y la mayoría de ellos se encuentran con reconsideración pendiente de ser resuelta. Los demás procesos no están sujetos a plazo de prescripción. Entonces, presidente, habría 45 procedimientos disciplinarios que están pendientes de resolución. Ampliamos 9 meses o suspendemos 9 meses el plazo de prescripción por 45 casos. Es que no se dispone de información. ¿Cómo sabemos esto, presidente? Porque estuvo la Junta Nacional de Justicia, porque estuvo OMPE, RENIEC, estuvo el Ministerio Público, el Poder Judicial, la Defensoría, la Contraloría, trabajando directamente en el caso del dictamen de la Comisión de Constitución. Presidente, por su intermedio, le solicito al presidente de la Comisión de Justicia que adopte los cambios necesarios. Lo contrario, presidente, sería absolutamente contraproducente en la medida que necesitamos una ley que efectivamente sirva. Muchas gracias. Gracias, congresista. Han solicitado hacer uso de la palabra 3 congresistas más. Tiene la palabra congresista Alcorta, luego congresista Galarreta y finalmente congresista Arce.